Óscar Landarreche es muy conocido, pero voy a hacer un pequeño resumen de su biografía. Es economista, académico e investigador, especialista en economía política, economía laboral y macroeconomía, y ha ostentado diversos cargos públicos, dentro de los que destaca su recientemente terminado ejercicio como presidente del directorio de Codelco entre los años 2014 y 2018. Así que dejo con usted a Óscar Landarreche y le pido que lo recibamos con un aplauso. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para conversar con ustedes y ver si puedo motivar algunas ideas y reflexiones. Por la naturaleza de la cuenta que vi, eh, no puedo dejar pasar una reflexión. Me parece que esta es una organización que tiene un trabajo bastante intenso y bastante comprensivo en materias, y tengo la impresión de que algo de lo que voy a decir va a caer en suelo fértil, y que se relaciona con algunos de los esfuerzos que ustedes están diciendo. A ver, cinco diagnósticos que me gustaría instalar, que me parece que es importante tener en mente cuando uno piensa en estrategias de desarrollo industriales o productivas en Chile. Y estos son cinco cosas que yo creo que hay que tener presente y que voy a argumentar que están relacionadas. La primera, estamos viviendo un proceso de aceleración más o menos importante del cambio tecnológico, económico, político y social, ¿no? O sea, distintas cosas con las que nos incomodamos mucho, digamos, de cambios de la sociedad, están ocurriendo a una velocidad. Posiblemente la incomodidad tiene que ver con que ocurren a una velocidad muy superior a la que estábamos acostumbrados. Y lo mismo ocurre con los cambios tecnológicos, ¿no es cierto? O sea, vemos en los fenómenos estos de las plataformas, Uber, etcétera, a la velocidad que se instalan y se masifican tecnologías y después desaparecen, son reemplazadas, y eso nos cambia el mundo a una velocidad muy grande. Entonces, lo primero, hay distintas estadísticas y estudios que muestran cómo esto objetivamente se ha ido acelerando, pero todos sabemos que se ha ido acelerando muy rápidamente. Segundo, hay un cierto resquebrajamiento del modelo de desarrollo económico y democrático instalado desde la posguerra, básicamente. No es algo propio de Chile solamente, es algo que estamos observando en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, pero también en Chile, ¿no es cierto? O sea, digamos, el constructo compuesto básicamente por una economía capitalista de mercados, digamos, con una democracia liberal y un sistema de protección social, socialdemócrata europeo. Eso que en distintas intensidades ha estado presente en distintos países del mundo y ha ido y venido, se ha ido resquebrajando en distintas partes del mundo y está en crisis en general, alrededor del mundo, ¿no? A los chilenos siempre tenemos una cosa, todavía tenemos una mentalidad un poco de isla y solemos hablar de nuestros problemas como que fueran muy originales, ¿no? Lamentablemente cuando uno mira para afuera no nos vemos tan originales, ¿eh? En verdad este proceso de requebrajamiento es bastante universal. Tiene distintas formas en cada país, pero bueno. Tercero, hay un déficit secular en el tema de innovación en la economía chilena que probablemente ustedes conocen, ¿no es cierto? Chile se ha caracterizado por mucho tiempo por tener bajísimos niveles de inversión en R&D, en inversión en innovación, digamos, muy bajos. Chile está por debajo de 1%, un país promedio de la OCDE está en 3, un país asiático está en 6, ¿ya? Y eso es un problema que necesariamente en una época en que estamos hablando de cambio tecnológico y desafíos que hay que enfrentar con innovación, es un problema. Cuarto, hay una creciente exigencia de trazabilidad productiva, de la que voy a hablar a continuación, de eso voy a entrar un poquito más. Y quinto, hay una gran oportunidad que se está produciendo para Chile, y que yo creo que también se está produciendo para ustedes, digamos, en la revolución industrial de la electromovilidad que se nos viene, ¿ya? Entonces, primero, aceleración del cambio tecnológico, económico, político y social. ¿Okay? Aquí, este es un mapa que hacíamos en Codelco Tech, en la filial que establecimos para tecnología de Codelco, sobre los distintos tipos de cambios tecnológicos a los que estamos sometidos y los que tenemos que monitorear. Y los tratábamos de clasificar en tres categorías. Cambios tecnológicos endógenos, o sea, que tienen que ver, por así decirlo, con el core de nuestras actividades. Por ejemplo, cambios tecnológicos que tienen que ver con la minería en el caso de Codelco, ¿ya? O con los temas ambientales, por lo tanto son cosas que necesariamente tenemos que estar siguiendo, ¿ah? Cambios tecnológicos que son exógenos, esto es tecnologías que se desarrollan en otras industrias pero que podrían generar una oportunidad para uno, y por lo tanto uno tiene que estar monitoreando. O sea, por ejemplo, la tecnología de Big Data no lo desarrolló la minería, fueron por otras industrias las que lo desarrollaron, pero puede generar oportunidades importantes para que uno las adopte.
y algunos cambios endógenos, que están en la mitad, como los cambios demográficos, que están generando, estoy seguro que muchos de ustedes han detectado en sus distintas industrias, los cambios en las costumbres de los trabajadores de acuerdo a las generaciones y lo que uno puede o no puede pedirles, negociar con ellos, pagarles, los horarios, los lugares, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas también son cosas que hay que estar monitoreando porque afectan lo que uno puede o no puede hacer. Y también los cambios en la economía y la política. Para las personas que están un poco sorprendidas o que a veces uno le molesta un poco las cosas que están pasando en el mundo de la política, recuerden lo siguiente. Este momento histórico es, por primera vez en la historia de la humanidad, una época en la cual está consolidado a un nivel tan masivo lo que llamamos la democracia liberal. Si ustedes retroceden 30 o 40 años atrás, van a descubrir que una minoría del mundo vivía en democracias electorales, más allá si eran democracias justas, no justas, estaban bien manejadas, más o menos. La mayor parte del mundo vivía en algún sistema autoritario, ¿ya? Incluyendo Chile, por lo menos, ¿ya? Y la minoría del mundo vivía en democracias, ¿ya? Y esa es la normalidad de la historia, siempre fue así. Es una rareza las democracias. Bueno, hoy en día vivimos en una era en que todo el mundo tiene democracias liberales representativas. Entonces Filipinas tiene una democracia liberal representativa y tiene un presidente que da miedo de solo verlo. ¿Ah? ¿No es cierto? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay un sistema universalizado. Entonces, los cambios que están ocurriendo con la democracia tienen que ver con que ha madurado la democracia por primera vez. Entonces, también hay que estar monitoreando el tipo de cosas que ocurren en los sistemas democráticos, porque lo que ocurre en el resto del mundo nos afecta. Y así uno tiene que estar monitoreando todo este digamos, mapa de cosas que están ocurriendo. Esto es un desafío bien grande, porque en general el solo hecho de estar monitoreando esto ya es una pega importante. Por ejemplo, en Codelco, con Nelson Pizarro tuvimos una iniciativa que a mí me sorprendió su efectividad, en realidad me parecía como media obvia, pero me di cuenta que no era obvia, y era que en algún momento tomamos la decisión de obligar a algunos de nuestros gerentes vinculados a los temas tecnológicos y los mandamos a China, a Japón, a empresas que nos parecieron importantes para ir a ver tecnologías. No porque creyéramos que esas tecnologías en particular eran buenas o no, sino simplemente para que shopping de tecnologías. Y fue bien impresionante el resultado. O sea, lo que demostraba que ellos, a pesar de ser personas muy capacitadas y que están constantemente leyendo, honestamente no tenían o el tiempo o los recursos para estar monitoreando comprensivamente todas las cosas que están pasando y que podían tener un efecto sobre lo que nosotros hacemos, que podía ser una oportunidad de productividad para Codelco. ¿Ya? Entonces, el solo estar monitoreando estos fenómenos ya es difícil. Para una empresa, monitorear los fenómenos de la economía y la política, o los fenómenos culturales que generan problemas para los recursos humanos, ¿no? ya es un desafío grande. ¿Ya? Esto es la primera cosa que nos está afectando. Segundo, resquebrajamiento del modelo de desarrollo económico y democrático. Necesariamente resulta evidente que en este momento hay una especie de quiebre entre la idea de desarrollo productivo en este país y una serie de categorías o de requerimientos que la ciudadanía, nosotros mismos le queremos hacer a nuestros sectores productivos, industriales o no industriales, ¿no es cierto? Entonces hay como una especie como de contradicción en que vivimos los chilenos, ¿no? En que por un lado queremos desarrollarnos, queremos crecer, queremos que haya industria, que haya empleo, y por otro lado queremos exigirle un conjunto de cosas bastante difíciles a esas mismas industrias, que claro, cualquiera que sabe algo de gestión o que está en una empresa sabe que hay un trade-off, que hay una dificultad en balancear esas dos cosas. Y existe la percepción hoy en día, una percepción que ha estado muy presente en el tiempo, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a decir que hay un pequeño como veranito San Juan, como resultado de la transición electoral que tuvimos, pero no creo que vaya a desaparecer, un quiebre entre el modelo de desarrollo productivo chileno y los distintos requerimientos que existen respecto de cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos que sea nuestra empresa. Y esto es un problema. Esto es un problema, porque en realidad lo que uno necesitaría es que las cosas que uno quiere que sean ciertas para el país sean las que caracterizan lo que uno está haciendo productivamente. Eso es lo ideal, porque las dos cosas van en el mismo sentido. Si van en direcciones opuestas, uno tiene que escoger o balancear, y eso es menos óptimo. Entonces, esa es la segunda cosa que está ocurriendo. Tercero, aquí me voy a detener un poquito. El déficit secular en innovación de la economía chilena. Bueno, ustedes han visto, me imagino, las estadísticas de crecimiento de Chile. Este es el IMASEC chileno, es del año 2006. Lo puse en 2006 para incluir, ¿no es cierto?, Bachelet Piñera, ¿no?
para tener algún balance. ¿Ah? ¿No es cierto? Si después sigue Bachelet-Piñera de nuevo, vamos a ver. ¿Ah? Sería como terrible, al final. Pero bueno. Y bueno, todos sabemos que la economía chilena ha ido creciendo un poco menos, ¿no es cierto? Y sabemos que en la política, en el ámbito público, hay un juego como de es tu culpa, no es mi culpa, es mi culpa. Sí, está bien, y hay algo de eso que probablemente tienen mérito algunos de esos argumentos, pero tengamos cuidado con una cosa. Tengamos cuidado con una cosa, que cuando uno mira la evolución del IMASEC los últimos años, ¿ya? ¿No es cierto? Claro, dependiendo de donde uno quiera parar, la cosa se ve mejor o peor, pero la realidad es cuidado con lo que yo llamaría estadística feel good, que es como tratar de mirar las estadísticas para verificar lo que uno quiere creer. ¿Sí? La realidad de esto es un poquito más dura. Si uno elimina la crisis subprime y la recuperación, que fueron básicamente resultado de que a nosotros nos tocó la crisis subprime y después el terremoto, y el fisco chileno se puso a gastar como que fuera marinero en un puerto, ¿ah? Y el Banco Central bajó las tasas, una brutalidad, ¿no? Inyectó liquidez a la economía. La verdad es que si uno le saca ese momento ahí, ¿no? Lo que uno tiene es que hubo un periodo relativamente prolongado de unas tasas de crecimiento muy similares, fluctuaciones más, fluctuaciones menos, y desde ahí entonces, más o menos desde 2012 en adelante, hace bastante tiempo hay una tendencia bastante coherente de caída de la tasa de crecimiento que ahora último parece estarse revirtiendo, pero vamos a ver si dura. Vamos a ver si dura, ¿ya? O sea, la caída en la tasa de crecimiento de la economía chilena es un poquito más preocupante, porque si la solución fuera que uno va a elegir un presidente u otro, sería una fácil de solucionar. Pero en realidad hay causas un poquito más profundas. Y algún signo de esto pueden aparecer en algunas de las estadísticas que yo les voy a mostrar a continuación. Estas son tasas comparativas de tasas de crecimiento en distintos periodos. Esto es 90 al 2000, 2000 al 2010 y 2010 al 2016, creo. Entre América Latina y el Caribe y el mundo. Fíjense, América Latina y el Caribe estaban creciendo más o menos a las mismas tasas que el mundo. Oye, el mundo, todo el mundo, ¿ah? El mundo, países desarrollados, el chino, África, todo el mundo. O sea, crecíamos parecido al resto del mundo. Bueno, ahora no crecemos parecido al resto del mundo, ahora crecemos todos como la mitad que el resto del mundo. Entonces puede ser que hay alguno de lo que yo le mostré antes en el IMASEC chileno que sea un problema chileno, ¿ya? Pero al menos coincidió con un problema de nuestra región. Coincidió, ¿no? Con otros países de nuestra región que están viviendo algo muy similar. O sea, algo pasó, ¿no? Algo pasó que necesitamos entender. Algo pasó que nos permitió crecer harto como región acá, probablemente el boom de los commodities, un par de cosas más, y algo pasó que no pudimos convertir ese crecimiento en crecimiento que se sostiene a continuación. Ya, esto es un gráfico, una diapositiva horrible, pero bueno. Así entendemos los economistas el crecimiento económico. Esto es una ecuación de producción. Entonces los economistas decimos, esto es una función de producción de un país. Este sería como el PIB, ¿ya? Y los economistas decimos que el crecimiento es resultado de dos cosas. Uno, la estructura productiva de un país, que es esta función F de K, N, L y H. Ya voy a explicar lo que es cada una de esas cosas. Y lo otro, que ustedes lo deben haber escuchado mucho en la prensa, es la famosa productividad total de factores, o PTF, que básicamente lo que representa es cuán buenos somos combinando los factores. O sea, con los mismos factores y la misma estructura productiva, o sea, produciendo cobre o vino, por así decirlo, y con los mismos trabajadores, capital, tierra, recursos naturales, si los combinamos de una manera más eficiente o no. Cada uno de estos componentes tiene distintos factores que estudiamos para ver los efectos sobre la producción y el PIB. Por ejemplo, en el caso de la estructura productiva, bueno, importa cuánto capital tiene un país, importa cuánto capital natural tiene, los recursos naturales que tiene, importa la fuerza laboral, ¿no? Importa el capital humano, o sea, la capacitación y las competencias de la fuerza laboral, y eso lo entendemos. Y en el caso de la productividad total de factores importan un conjunto de otras cosas que a veces son más complicadas. Por ejemplo, importa la institucionalidad contractual, regulatoria e impositiva, al tiempo al cual esta organización le debe dedicar bastante tiempo. Las tecnologías adoptadas y desarrolladas importan para la productividad total de factores. Importa la calidad de la gestión privada, o sea, cuán buenos gerentes somos de nuestra empresa, ¿no? ¿Somos buenos gerentes o somos malos gerentes? Y la calidad de la gestión pública, ¿sí? Porque uno puede tener una ideología pro empresa, por ejemplo, y ser un pésimo gerente público igual. También puede ser, ¿no? Entonces también hay un tema de calidad de la gestión pública. Todos esos factores
se combinan para generar productividad total de factores. La verdad es que buena parte de nuestros debates públicos se concentran en esta parte. Si ustedes se fijan, si ustedes recorren de lo que hablamos, rebaja tributaria para las empresas, educación gratuita de no sé qué cosa, desregulación del mercado laboral o regulación del mercado laboral, casi siempre, ¿no? O por ejemplo, regulaciones ambientales, ¿no? Más o menos como que tiende a ser cierto que los debates se concentran en esta función, en los factores productivos, cómo están regulados, cómo se reproducen, cómo se remuneran, cómo se distribuye la renta entre ellos. Eso es natural, porque eso es el conflicto distributivo clásico que se produce entre los factores. Sí, pero, ¿no es cierto?, buena parte de nuestros mayores problemas están acá. Buena parte de nuestros mayores problemas están acá. O sea, discutimos mucho sobre esto, y yo no digo que no sean importantes, son importantes, pero discutimos menos de esto. Harto menos. ¿Ah? Mucho menos. Y esto es, bueno, esto está multiplicado por esto, ¿no? Y dos cosas que están multiplicadas, las dos son igualmente importantes, como ustedes saben. ¿Ah? ¿No es cierto? Discutimos menos sobre este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, algunos gráficos preocupantes sobre este lado. Que esto lo robé de Google. ¿Ah? Lo robé a distintas... así que alguien me podrá demandar después. ¿Sí? Por ejemplo, sobre estructura productiva. Miren este gráfico. ¿Ya? ¿Qué es este gráfico? Este es un gráfico que es un mapa de sectores productivos. ¿Ya? Que desarrolló un economista que se llama Ricardo Hausmann, de Harvard, ¿ya? Y que lo que hace es ordenar a los sectores productivos según cuán cercanos son entre sí, ¿ya? Y por lo tanto, cuán factible es pasar de producir una cosa a otra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un sector productivo que uno es un productor de cobre, ¿no es cierto? No hay nada en la producción de cobre que esté muy emparentada con la producción, no sé, pues, de leche. Por lo tanto, esos dos sectores tienen que estar lejos, ¿ya? En cambio, la producción de cobre y la producción, no sé, pues, de cable de cobre, sí, están un poquito más emparentadas. Entonces tienen que estar más cerca. Esos mapas productivos lo hizo Ricardo Hausmann. Aquí está la distribución de los sectores productivos de los países industriales. No sé si notan que todos los sectores están muy juntos. Esto significa que los países industriales se concentran y se especializan en sectores productivos que son fáciles de reproducir. Que uno tiene un sector y hay muchos sectores cerquita a los que uno puede migrar, expandirse, ¿no? Uno tiene una empresa y puede hacer otra cosita un poquito distinta, un poquito distinta, un poquito distinta y se va expandiendo. Bueno, aquí está América Latina. No sé si notan la diferencia. La diferencia es que los sectores productivos de América Latina están separados. Nuestra estructura productiva está como construida para hacer difícil la innovación, porque la innovación muchas veces tiene que ver con cambiar qué es lo que uno está produciendo. Y si uno se encuentra muy lejos de otras posibilidades productivas, se vuelve tremendamente difícil. Entonces, esta es la primera cosa. Tenemos una estructura productiva que no es muy atractiva para la innovación, que más bien tiende a generar islas productivas, en que uno está en su sector, su sectorcito, y no tiene muchas posibilidades de moverse y expandirse hacia cosas adjuntas porque, bueno, ahí está. Y es muy difícil pegarse el salto hacia los otros sectores que están presentes. Ese es el primer problema. Segundo gráfico, miren esto es terrible, del Economist. Este es un índice de complejidad económica. Y la complejidad económica básicamente mide cuánto es la variedad y sofisticación de los bienes producidos por una economía de acuerdo a una metodología estadística bastante objetiva. Miren, aquí están las economías avanzadas, aquí están las economías industrializadas de Asia, aquí estamos nosotros, estamos por debajo de la media mundial, América Latina. América Latina tiende a tener economías poco complejas, o sea, simples, ¿no? Y por lo tanto, si vamos hacia un mundo más complejo, no tenemos la práctica ni las ventajas comparativas para enfrentar esa complejidad. Productividad total de factores. Esto es terrible. Miren esto. Esto es un indicador, un estudio en que se descompone la productividad total de factores para las economías asiáticas. Aquí está América Latina, mire. Ojo que esto lleva harto tiempo, ¿eh? Que somos sostenidamente menos productivos que los asiáticos, en términos de productividad total de factores. ¿Ya? Y lo mismo se muestra acá, ¿no? Si comparamos Asia con América Latina, tenemos sostenidamente menos resultados en A. ¿Okay? O sea, el crecimiento en América Latina y en Chile ha sido básicamente F, ha sido invertimos, ¿no? Trabajamos muchas horas, por ejemplo. ¿Ah? O le enseñamos a todo el mundo, vamos a meter a todo el mundo a la universidad. ¿Ya? F. En A fallamos. Reiteradamente fallamos y estamos por debajo de estándares mundiales y particularmente de los países emergentes asiáticos más.
Este gráfico es para asustarlos más todavía. Este es un ranking de los países latinoamericanos. Las barritas, los puntos rojos son el crecimiento de la productividad total de factores en los años 98 al 2002 y después tenemos de 2003 al 2012 en cosas grises rankeado, ¿ya? Rankeados el país con mayor, el país que nos está ganando en este momento es Panamá, por si acaso Panamá es el país con más alto PIB per cápita de la región en este momento, nos está ganando por algunos centavos, digamos, ¿ah? ¿Ok? ¿Dónde está Chile? Ahí está Chile. Esto es muy malo, porque si ustedes miran los puntos rojos, van a notar que Chile, junto con, si no me equivoco, República Dominicana, en este periodo era el segundo país, o uno de los dos países, con más alto nivel de crecimiento de la productividad total de factores. De hecho, éramos los dos únicos países positivos, todos los demás tenían decrecimiento de la productividad total de factores. Entonces, en esos gráficos que mostrábamos antes, en realidad Chile era una excepción. La región estaba decreciendo, estaba siendo más ineficiente y Chile estaba siendo más eficiente. Bueno, ahora resulta que ya no es así. Ahora Chile está rankeado por ahí abajo, en la tabla. Abajo en la tabla, ¿no es cierto? Ya incluso cerca del descenso. ¿Ah? ¿No es cierto? En términos de productividad total de factores y en negativa. Es una muy mala noticia. Entonces, hay algunos gráficos muy, muy preocupantes en relación a la productividad total de factores. ¿Ok? Aquí está Chile en términos de su gasto en I+D. Miren, no solamente estamos en una región que gasta poco en I+D, América Latina y el Caribe comparado con el mundo, miren, sino que no somos particularmente destacados en la región. ¿Ya? Entonces tenemos un problema muy serio, I+D deficiente. Y además tenemos otro problema, que es el que me preocupaba a mí más todavía. Y es que si uno hace un ranking del gasto en I+D o los países que gastan en I+D según los sectores productivos que tienen, en realidad una de las características del sector minero, los países mineros, es que no hacen I+D. Pero eso no es de Chile, ¿eh? Todos los países del mundo. Cuando hay minería, no se hace I+D. Eso, miren la estadística. Esto es cuántos gastos hay en I+D por industria. Fíjense el color que le dimos a la minería, que es celeste. No sé si ven el color celeste en alguna barra. En realidad está como por ahí, ¿eh? Pero hay que usar un microscopio para verlo. O sea, es nada, no existe, no hay. ¿No? Entonces tenemos un problema. La principal industria que tenemos en Chile, tenemos una industria, tenemos ventajas comparativas en una industria, es un motor importante en nuestro desarrollo, es un motor importante en el negocio que ustedes tienen, es una industria que a nivel global su vocación no es para el I+D, en una época en que el I+D es central y que tenemos una oportunidad importante como país. Okay. Tercero, cuarto, creciente exigencia de trazabilidad productiva. Estos son muchas iniciativas que se están produciendo en el mundo en distintas áreas para generar trazabilidad productiva en los mercados. O sea, básicamente bienes que certifican cómo fueron producidos. Y todo lo hemos visto en distintas iniciativas. Hay temas de cambio climático, de huella de carbono, en uso de recursos escasos en agua, en degradación ambiental. En fin, muchos de ustedes seguramente han tenido que lidiar con algunos de estos sellos, capaz que tengan algunos de estos sellos. Esto es una tendencia importante. Además, esta tendencia, hay una cosa que está ocurriendo, y es que hay un cambio tecnológico que aumenta la factibilidad, eficiencia y aplicabilidad de esta tecnología, que es la aparición de tecnologías de registro distribuidas, ¿ya? O de ledgers virtuales, como Bitcoin, que básicamente lo que hacen es lo siguiente. Lo que hacen es que uno puede darle mucha credibilidad a un sistema de registro de trazabilidad, ¿ya? Porque distribuye la información en la red, entonces hace muy difícil corromper y falsear información, ¿no es cierto?, de registro, ¿ya? Y esas tecnologías han abaratado todo lo que tiene que ver con trazabilidad de una manera muy importante en todas estas áreas. Estas son todas las distintas que hay en minería, por ejemplo, que es una locura, ¿no? Hay una cantidad enorme. La grande de esto es la de los... ¿Dónde está? La de los diamantes, el Kimberley Process, de los diamantes. Ustedes habrán visto la película de Leonardo DiCaprio, ¿no?, de los diamantes de sangre, ¿no? Esa historia es la primera, pero ahora se ha desarrollado una enorme cantidad de instituciones que están dedicados a estudiar el tema de la trazabilidad de los minerales y cómo se producen, ¿no? Si le podemos decir al cliente que fueron producidos bien. Ahora, esto comenzó con cosas casi criminales, como lo de los diamantes de sangre, que es decir, ¿no?, estos diamantes se produjeron financiando una guerra o no, pero ha ido evolucionando y cada vez es menos eso y cada vez es más
si lo producimos en forma responsable, la seguridad, igualdad de oportunidades, ¿no? Corrupción, etcétera, ¿no? O sea, ha ido evolucionando el tema de la trazabilidad en todas estas áreas, ¿okay? Por ejemplo, aquí está una carta que tiene Apple, ¿no? Esto uno puede encontrar lo mismo para, yo he visto en Boeing, he visto que tiene Samsung, hay varias empresas que tienen una carta de todos los distintos tipos de certificación que le piden a sus proveedores, de todo tipo, de todos los componentes que usan para producir. Mira, aquí está, trabajo infantil, conflicto, trabajo forzado, derechos humanos, salud, medio ambiente, y tienen distintos tipos de certificación y le piden en ocasiones más de una certificación en un área a un mismo proveedor, ¿ya? Eso es lo que hace Apple. Crecientemente las empresas de producto final están estableciendo estas estructuras y exigiéndole a sus proveedores certificarse de distintas maneras, ¿no es cierto?, en cómo producen sus bienes, ¿ya? Y además, quinto elemento del diagnóstico, hay una oportunidad de desarrollo ante la revolución industrial de la electromovilidad que ustedes conocen, ¿no es cierto? Estas son estadísticas de las estimaciones de crecimiento en la producción de autos eléctricos. Todo esto se ha hablado, simplemente lo menciono porque ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Esto es el aumento en la estimación de demanda de energía eléctrica para los autos eléctricos, ¿no? Que va a explotar, digamos, en los próximos años. Estos son los mapas de las estaciones de recarga de Estados Unidos, que es increíble, que van creciendo a una velocidad más o menos importante. Hay distintos tipos de estaciones de recarga, unas que tienen que ver con Tesla, otras que tienen que ver con que son más rápidas, que son más lentas, ¿no? Pero como ustedes ven, se ha ido poblando Estados Unidos, que es un país enorme, con un sistema, un grid de recarga eléctrica más o menos comprensivo, ¿ah? Y los autos eléctricos, si ustedes lo han visto en Europa, en Estados Unidos, andan súper bien, digamos, ¿no? Son un poco caros todavía, pero en fin, ¿ah? Entonces hay una intersección que se le está produciendo a Chile, que todos entendemos, que tiene que ver con, número uno, que viene esta revolución de electromovilidad en megamercados, que es algo completamente exógeno a nosotros. Número dos, que se está produciendo una revolución tecnológica en las tecnologías de producción de energía solar. Está cayendo el costo de la producción solar aceleradamente y nosotros tenemos la posibilidad de ser una potencia productiva de energía solar, donde, ojo, yo creo que la carrera tecnológica nuestra clave es que esto sea posible de almacenar, ¿no? El día que nosotros podamos exportar lo equivalente a barriles, ¿no?, de energía solar, estamos, ¿no? Estamos listos, ¿ah? Digamos, entonces, yo creo que eso es una cosa estratégica para Chile que deberíamos tener gente investigando, ¿no?, intentándolo, porque honestamente el día que lo podamos hacer, ¿no?, el problema es que nos van a querer invadir, no sé, los rusos, qué sé yo, ¿ah? Pero ¿ah?, eso tenemos el desierto con más alta radiación por metro cuadrado del mundo, ¿ah?, en una zona relativamente despoblada, además, ¿ok? Y además somos ya una potencia minera en los materiales para la electromovilidad, que por supuesto son el cobre, el famoso litio, pero además hay otro, el cobalto, etcétera. Ustedes sabrán mucho mejor que yo qué es lo que se necesita para hacer baterías y cosas por el estilo, ¿ah? Entonces, la intersección de estas tres cosas es una oportunidad estratégica, ¿ya? Y hay que tener cuidado con las oportunidades estratégicas, porque las oportunidades estratégicas pasan, ¿no? Y como decía Churchill, nos puede ocurrir que en unos años más miremos para atrás y digamos, ¿no es cierto?, usemos esas dos palabras que son muy terribles cuando uno tiene que aplicárselos a su propia historia, decía Churchill. Too late. Es muy malo. De hecho, hay un libro famoso en Chile de un profesor de mi facultad, ya fallecido, que se llama Aníbal Pinto Santa Cruz, famoso libro de economía clásico chileno, se llama Chile, un caso de desarrollo frustrado, ¿sí?, que habla sobre el tema de lo que fue Chile a fines del siglo XIX y cómo se farrió una oportunidad de desarrollo. Es un libro que en el fondo se puede resumir en too late. Entonces, la pregunta es si nosotros nos vamos a farrear esta o no, ¿ya? Y si vamos a ser capaces como país de sacarnos nuestras estructuras ideológicas, las de izquierda, las de derecha, las distintas, y decir, a ver, ¿cómo podemos llegar a algún entendimiento estratégico para ganar esta pelea? Y que no nos las ganen otros, ¿no? Esa es una cosa importante. Ok. Pero esa revolución tecnológica de la electromovilidad tiene un problema. En el caso del cobre, por ejemplo. Ya, el cobre entonces es un material central para la economía sustentable, pero no lo producimos sustentablemente. Se va a hacer como raro eso, ¿no?
Porque va a haber una revolución tecnológica que va a decir, vamos a producir una energía, una economía eléctrica que va a limpiar el mundo, particularmente el tema del calentamiento global, ¿ya? Pero nosotros vamos a ensuciar el mundo produciendo las tecnologías. En algún momento el mercado nos va a cobrar eso. En algún momento alguien en el mercado va a decir, a ver, un momentito, no. No puede ser que estemos produciendo en forma sucia las cosas que son para limpiar. Eso no puede ocurrir. No nos vaya a pasar lo que le pasó a los salmoneros. O sea que de repente hubo unos salmoneros en el mundo que dijeron, a ver, estos niñitos no están compitiendo, pero hacen todo más o menos nomás. Toma, nosotros somos limpios y ustedes no. No nos vaya a pasar eso. ¿Ah? O sea, les voy a decir más todavía. La única razón por la cual eso no nos podría pasar es porque algunos de los productores centrales de los distritos mineros que sí tienen mejores tecnologías más avanzadas, más limpias y más sustentables que nosotros, también tienen inversiones en Chile. Gracias a Dios. Porque si no tendrían exactamente el incentivo que tenían los noruegos con el tema de los salmones. Entonces aquí hay un problema estratégico que hay que pensarlo como país. Este quiebre puede ser bien peligroso. Más peligroso de lo que creemos. ¿Ya? Entonces aquí están las cinco tendencias como diagnóstico, ahora voy a pasar a la solucionática. Y estas 5 tendencias como que se intersectan en alguna parte y tenemos que reflexionar sobre qué es lo cómo podemos juntar una estrategia que tenga que ver con estos 5 desafíos, estos 5 problemas. Y en Codelco lo que hicimos fue lo lanzamos en China, en Shanghái el año pasado, una iniciativa que me gustaría reflexionar con ustedes sobre qué podemos aprender de ella. Y que se llama Cobre Responsable, Sustentable y Trazable. Y básicamente era la idea de que Codelco firmó el año pasado, bueno, de hecho a principios de este año terminamos de firmar, acuerdos con 3 de sus clientes, Benbe, que es un productor final que usa cobre, Nexans, que es un productor de cable, ¿no? Y Mitsui, que es un trader de cobre en Asia, digamos. 3 acuerdos para establecer un sistema de certificación, ¿no es cierto?, externo, verificable, en 7 dimensiones. Algunas de las cuales son ambientales, huellas de emisiones, huella de carbono, respeto por los derechos humanos, y otras son sociales, respeto por los derechos humanos, transparencia, ética y compliance, inclusión e igualdad de oportunidades, impacto comunitario y territorial. En la línea de lo que está haciendo Apple, en la línea de lo que está haciendo Boeing. Y la apuesta nuestra es desarrollar con esas empresas, o vamos a ver si lo continúa Codelco después en el futuro, pero la idea es desarrollar un sistema de sellos, así como los sellos feos, esos negros que tenemos en los alimentos ahora. Cada vez que uno quiere hacer una maldad tiene que enfrentarse a su culpa, ¿no es cierto? Bueno, pero estos son sellos positivos. La idea es que aparezca el cátodo y tenga los sellos. Dice, este cátodo se produjo con estas características que son certificadas. Y la apuesta con estos socios es que aparezca un mercado diferente de cobre, que tenga un valor distinto. O sea, que el cobre certificado en las categorías tenga un precio distinto a futuro que el cobre que no se puede certificar. ¿Ya? Esa es la idea. Y la posibilidad de establecer ese sistema de certificación es lo que valoriza nuestro esfuerzo, digamos, de responsabilidad ambiental y social, porque en el fondo se convierten, si es que esto resulta, en una apuesta de valor, ¿no? En que ya el ser responsable con el medio ambiente no se convierte en una especie como de cosa así como de bondad que uno hace. No, se convierte en parte de tu apuesta de valor. Esa es la apuesta que hicimos en Codelco, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo creo que aquí aparecen unas oportunidades importantes para la industria química nacional, básicamente porque si que Codelco, por ejemplo, u otras empresas de la minería, por si acaso, después de la iniciativa del cobre responsable, sustentable y trazable de Codelco, se estableció un grupo de trabajo en la Asociación de Productores de Cobre Internacional, la ICA, para ver si se puede establecer esto para toda la industria. Y por si acaso esto no solamente lo ha hecho el cobre, lo ha hecho la industria del aluminio, del cobalto, etc. Varias de las soluciones que van a tener que implementarse para hacer estos compliance requieren de nuevas tecnologías, nuevos materiales o usos creativos de materiales. Y por lo tanto yo creo, a mi juicio, que aparecen oportunidades importantes de soluciones químicas e industriales para los desafíos de esta agenda. Eso sí, creo yo, requieren una vocación quizá más fuerte hacia el I+D del que estamos acostumbrados. O sea, requiere que quizá algunas empresas chilenas del sector de ustedes den un paso adicional. No digo que no lo hagan, pero quizá con más énfasis, desde ser proveedores de materiales que son críticos a también ser proveedores de soluciones a desarrollar, ¿no? Y eso es una oportunidad que yo creo que ustedes deberían estar monitoreando, porque creo que hay oportunidades importantes.
Les cuento la talla, porque esto es una cosa, lo que pasa cuando uno cuenta chistes, digamos, en conferencias, digamos, como yo estaba tratando de comunicarme con los chinos que estaban en la conferencia en Shanghái. Yo les decía, esto se llama cobre responsable, sustentable y trazable. Le pedí a la embajada, a la oficina de Codelco en Shanghái que me pusieran cobre responsable, sustentable y trazable en chino, y era una sábana con caracteres chinos, ¿no es cierto? Entonces le dije, no podemos, tenemos que inventar una manera más creativa de decir cobre responsable, sustentable y trazable en chino, y se nos ocurrió esto, y esto apareció hasta en el Financial Times, así que es como cuando uno apareció esto. ¿Ya? ¿Y qué es esto? Esto es, ¿no?, cobre Feng Shui, ¿eh? ¿No es cierto? Que por si acaso, Feng Shui significa viento y agua, ¿eh? Eso es lo que significa, cobre Feng Shui. Entonces ahí se rieron los chinos, ¿no es cierto? Entonces ahí como que comunicamos el concepto, la idea de un cobre que se produce en coherencia con el medio ambiente y con la responsabilidad, la sustentabilidad, el yin y el yang, el tai chi, toda la cuestión, ¿eh? ¿No es cierto? Esa es la idea del cobre Feng Shui, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios de la idea? Si logramos instalar esto y crear estos mercados, bueno, primero, mayor productividad, porque cuando uno, por ejemplo, ahorra energía, etcétera, eso ya te genera mayor productividad. Creación de valor, ¿no es cierto? Hay que acordarse de que puede haber valor negativo si uno no hace esto, pero también puede crear mercados diferenciados que paguen más por las características, ¿no? Y los temas de reputación corporativa, que por supuesto también son importantes, que se pueden explotar en este caso. ¿Okay? Y la idea es que si uno toma la cadena de producción, la cadena de valor del cobre, de Codelco, por ejemplo, ¿no es cierto?, que va desde los proveedores, las divisiones, las compañías, los fabricantes, ¿verdad?, al consumidor final, reconocer que hay demandas sociales que vienen en la otra dirección, que te piden ciertas cosas de tu proceso productivo, y que por lo tanto el cobre responsable o los químicos responsables o algo por el estilo son un lugar en que se encuentran esas presiones que vienen de la ciudadanía, que es tu cliente, ¿no?, que quiere el producto barato, sí, y también lo quiere responsable, y eso puede ser contradictorio, pero así es la vida, ¿no? Bueno, y uno tiene que manejar esa tensión de alguna manera inteligente, ¿no? Y esa es la idea detrás de esta iniciativa. Ya, yo no sé si ustedes reconocen a estos animalejos, se llaman Pinky y Cerebro, era una serie de monos que había muchos de ustedes lo tienen que haber visto, era un par de ratones de laboratorio que habían sido tratados, bueno, con químicos, digamos, ¿no es cierto? Y eran medio raros, ¿no es cierto? Entonces en la noche, cuando se iban los científicos, como que se salían de sus celdas y hacían maldades, ¿no? Esa es como la idea. A mí me parece que en realidad el mejor símbolo para esta asociación podría ser algo como esto, digamos, ¿no es cierto? Yo diría, quizás en la próxima asamblea extraordinaria podrían aprobar un cambio de imagen corporativa. De un ratón de laboratorio podría ser apropiado. Y si ustedes recuerdan esa serie, van a recordar que Pinky era medio tonto, ¿no? Pero en realidad era el que más sentido común tenía. Esa es como la idea. Y siempre solucionaba el problema. Y Cerebro era como el genio malévolo que siempre dejaba pura embarrada. Entonces siempre había una pregunta al comenzar la noche, en que básicamente Pinky le decía a Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Y Cerebro le respondía lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Esa era como esa frase siempre la decía. Pongo esto por lo siguiente. Yo creo que todos acá tienen la edad para recordar a Chile en los años 90. ¿Sí? Yo llegué a Chile en los años 90. Yo era un estudiante universitario, mi familia había vivido el exilio. Llegué a estudiar en la Universidad de Chile en los años 90. Yo me acuerdo que en Chile uno se podía subir a un taxi, ¿ya?, y preguntarle al taxista cuál es el modelo de desarrollo de Chile. Y el taxista, aunque estuviera en desacuerdo, te podía describir el modelo de desarrollo de Chile. Bueno, es que estamos haciendo tratados de libre comercio con no sé qué cosa, la infraestructura, bla, 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 la inversión, te lo podía explicar. Podía a continuación decirte, me parece pésimo, ¿no? Pero te lo podía explicar. Hoy en día uno pide un Uber y le pregunta al conductor cuál es el modelo de desarrollo de Chile. No estoy seguro que te lo pueda decir, pero aquí está lo peor. Si ustedes le preguntan a un ministro, no estoy seguro que se lo puedan decir. De este gobierno y del anterior. A un diputado. A un empresario. A un economista. Es problemático cuando un país no entiende su modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de Chile? ¿Ninguno? ¿Echarle para adelante? Ojo con esto, ¿eh? No se conocen casos de países que se hayan desarrollado sin tener un modelo de desarrollo que era comprendido por la comunidad política y pública del país. Entonces mi propuesta es que quizá en esto podríamos encontrar, posiblemente,
algún atisbo de una estrategia de desarrollo para la minería chilena, pero que capaz que para Chile completo, donde podamos hacer que esta situación luz-luz, en que el cobre como material para la economía sustentable y el cobre como producido sustentablemente en realidad vayan juntos. O sea, que estemos produciendo sustentablemente lo que vamos a vender al mundo, que es algo que va a servir para limpiar el mundo, ¿no? O que esta relación de quiebre entre nuestro proyecto de desarrollo productivo y todas las exigencias que la ciudadanía y los millennials y toda la cuestión nos piden, ¿no es cierto?, en realidad vayan juntos. Quizás eso sería posible. Quizás esto y otras cosas podrían servir para ello, ¿no es cierto? Entonces, aquí puede haber una estrategia de desarrollo para Chile, aquí está, ¿no es cierto? Entonces aquí está el cobre Feng Shui, aquí está, lo pusimos, ¿no es cierto? Y como uno tiene que volverse loco con estas cosas y entretenerse una vez que uno logró colocar caracteres chinos. Por ejemplo, imagínense que Chile tuviera una estrategia como esta, que uno le vende al mundo que nosotros tenemos nuestras exportaciones y nuestros productos están certificados en estándares ambientales y ciudadanos. Que somos un país emergente, sí, pero nosotros no somos como otros países emergentes que son baratos, ahí donde hay huelga muere gente. No, aquí se hacen las cosas bien. Eso sería muy coherente con lo que los chilenos creemos que somos. Entonces imagínense, en vez de, además de cobre Feng Shui, podríamos tener, aquí está, mire, vino Feng Shui, que se llama Yu. Ahí está, vino Feng Shui, mira, ahí está. Madera Feng Shui, que parece un árbol, ¿no? Madera, ¿sí? Madera. Ahí está, ¿cuál es ese? No lo veo. Fruta Feng Shui, ese no sé qué. Salmones Feng Shui. Mira. Químicos Feng Shui. ¿Cómo sería eso? Químicos Feng Shui. O sea, que los químicos producidos en Chile sean certificados en estándares ciudadanos, ambientales, sociales, y que sean distintos de los químicos producidos, no sé, en Namibia. ¿Ah? Donde capaz que dé lo mismo, no tengo idea. Ponte tú, una idea. ¿No sé? Entonces la pregunta es, ¿cómo se podrá hacer esto? ¿Se podrá? ¿Será posible? Yo veo hartas cosas de las que vi en la cuenta del presidente que van en esta dirección, pero que lo toman un paso más, donde no es, yo lo veo una estrategia muy bien armada, pero una estrategia con un sesgo, si me permiten, un poco defensivo, en el sentido de, vamos a certificarnos en las cosas que tenemos que certificarnos para que no. Pero esto es otra cosa, esto es que uno dice, no vamos a certificar las cosas que tenemos que certificar, no, nosotros vamos a establecer los estándares y vamos a hacer una propuesta de valor y de venta. Vamos a vender más y mejor porque hacemos esto. Esto es lo que vamos a vender. No solamente estamos vendiendo este producto químico, estamos vendiendo un producto químico que tiene ciertas características que son valoradas por los consumidores y por las empresas que nos compran o que sienten la presión de sus consumidores y de sus accionistas por hacer compliance en ciertas áreas. Entonces es una pregunta y uno se pregunta, bueno, y si hiciera eso y uno dice, ¿quién podría abordar algo así? ¿Quién podría abordar el desafío de hacer químicos Feng Shui? Muchas gracias.